canal amigo que llenará tu corazón. Tienes con nosotros la mejor programación. Hablamos de Cristo porque somos su nación. Tu canal, canal de esperanza, tu canal de bendición, tu canal amigo, siempre contigo, el canal de Jesucristo. Dios te bendiga. Qué bendición compartir nuevamente la palabra de Dios contigo. Te bendecimos desde acá, desde tu canal Territorio, el canal de la bendición. Saludo a todos los que se conectan a través de la página oficial de Facebook del canal Territorio. No se te olvide compartir esta transmisión para que muchas personas sean bendecidas con la palabra de Dios que se predica a través de este canal. Y bueno, también saludamos a todos aquellos que se conectan a través del cable operador TV Norte, canal 78 del canal Territorio. Gracias por permitirnos llegar hasta sus casas. Te saluda el pastor John Jairo Antequera y en esta mañana, en esta hora, voy a compartir con ustedes una palabra maravillosa, una palabra que deseo de todo corazón toque tu conciencia, toque tu corazón y te lleve a reflexionar. Y se llama necesidad de ser salvos. Así como escuchaste, necesidad de ser salvos. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36, te voy a leer la palabra del Señor. Te repito, Hechos, capítulo 2, versículo 36, dice lo siguiente, y tiene que ver con este tema, necesidad de ser salvos. Dice así la palabra del Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En este pasaje es cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, empezaron a hablar en nuevas lenguas los discípulos y mucha gente que estaba allí dijeron están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, se paró delante de todos ellos y les predicó que ese momento que estaban viviendo allí era la manifestación profetizada por el profeta Joel de que en estos tiempos Dios derramaría del Espíritu Santo. Y él le dijo, no están ebrios como ustedes piensan, no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana, le dijo Pedro. Y empezó a predicarles acerca de la obra de Jesucristo en la cruz, que por culpa de ellos, Cristo fue a la cruz, que por culpa de la humanidad. Y allí es donde Pedro crea la necesidad en ellos de ser salvos. La Biblia dice que todos pecamos y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y solamente a través de nuestro Señor Jesucristo es que podemos alcanzar la salvación. Pero ¿cuál salvación? Primeramente ser salvos del estilo de vida de este mundo que esclaviza a la gente al pecado, a la pobreza, a la miseria, a estar lejos de Dios. Y Jesucristo al morir en la cruz nos acercó a Dios. Ahora también la salvación de nuestra alma, porque está escrito en la palabra que después que nosotros morimos vamos al cielo o vamos al infierno. Y solamente a través de Jesucristo alcanzamos la salvación que nos lleva al cielo. Y en este pasaje que te acabo de leer, el apóstol Pedro creó en esta gente la necesidad de ser salvos. ¿Sabes? La gente hoy día vive la vida sin tener en cuenta algo tan importante como lo es la salvación. ¿Cierto? Venimos saliendo de esta pandemia que va pasando y veo que cuando dijeron vacúnense, toda la gente corrió a vacunarse. ¿Por qué? Porque cada uno corre por su vida, ¿verdad? Apenas dijeron vacúnense para que no les dé COVID y no te mueras y no termines en una UCI. Y todo el mundo corrió, eran filas por vacunarse.
Recuerdo que empezando la pandemia del COVID, la gente pensó que se iban a agotar los alimentos y los primeros días la gente entró en pánico y eso eran largas filas en los supermercados, quedaban vacíos porque todo el mundo corre por su vida. ¿Pero por qué vida corren? Por su vida terrenal, pero nadie corre por su vida espiritual, por la vida del alma. Estoy hablando del mundo que aún no entiende que necesita ser salvo y la salvación tiene que ver que después que morimos tenemos que entrar al cielo, porque así como hay una vida eterna, también lo hay una muerte eterna. Y en este pasaje es lo que yo les estoy compartiendo, que Pedro creó la necesidad de ser salvos en estas personas. Y este es y seguirá siendo el motivo principal por el cual Cristo vino a la tierra y fue a la cruz. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y saben, mis amados del Señor que están allí, Dios desea que tú cada día seas consciente de esa necesidad de ser salvo. No quiere decir para los que ya somos salvos que si peco perdí la salvación. No, pero nosotros tenemos que tener siempre esa necesidad de mantener la salvación que Dios nos ha dado. Pero para el que aún no la ha recibido, concientízate como estas personas a las que Pedro le predicó que necesitaban ser salvos. Y es importante que la iglesia del Señor, nosotros los que predicamos acerca de la salvación del alma, porque estamos hablando de la salvación del alma, porque cuando tú te mueres, ni el carro, ni la casa, ni el celular de última tecnología que tengas se va contigo, se queda. Si te lo meten en el ataúd, ahí se llena de gusanos. El cuerpo queda en la tierra, pero el alma o va al cielo o va al infierno. Y por esa razón, este mensaje de hoy, necesidad de ser salvo. La iglesia del Señor, antes de crear la necesidad de salvación en la gente, primero ella misma tiene que ser salva, tiene que ser consciente de eso para poder hacérselos a otros. El Señor en Jeremías capítulo 15, versículo 19, Dios había llamado a Jeremías y le encomendó a Jeremías: Jeremías, te envío un pueblo, a mi pueblo, para que les prediques, para que los conviertan, ya que es un pueblo que anda en rebeldía. Y Dios le dijo a Jeremías: mira, yo te he puesto frente a ellos como muro de bronce fortificado. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y cuando Jeremías empezó a predicar, la respuesta del pueblo fue negativa. El pueblo empezó a rechazarlo y Jeremías terminó en la misma conducta y en la misma condición del pueblo. Y en el capítulo 15, versículo 19, Jeremías había quejado ante Dios y le había dicho: Señor, tú te olvidaste de mí, tú para mí te has vuelto como una cosa ilusoria, como aguas inestables. Había perdido su fe y el Señor le dice a Jeremías: si te convirtieres, si te conviertes a mí, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, Jeremías. Entonces Jeremías, que predicaba la salvación y la conversión al pueblo de Israel, terminó teniendo la necesidad de él convertirse. Por eso es importante que la iglesia, pastores, ministros, líderes, servidores de Cristo que predican la palabra, es importante que la iglesia no caiga en lo que cayó Jeremías. Tú tienes que estar concientizada de la salvación. Tú misma tienes que ser salva para poder traer otros a la salvación en Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Cómo sé que soy salvo? Es importante esta pregunta, ¿verdad? Miren que el Señor, amonestando en uno de los evangelios, dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre oré por los enfermos y se sanaron, en tu nombre profeticé. Y el Señor les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Por eso es importante estar conscientes de la necesidad de ser salvo, ¿verdad? Cada día perseverar en esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y lo primero, para saber que yo soy salvo, ¿cómo lo sé? Por la fe
y los frutos de arrepentimiento. En Efesios capítulo 2, versículo 8, el Señor dijo algo: porque por gracia son salvos por medio de la fe. Es a través de la fe en Jesucristo que tú recibes la salvación. Un gran ejemplo de fe y de salvación por la fe lo tenemos en la misma hora en que nuestro Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario con dos ladrones, uno a su izquierda y uno a su derecha. Y el de la izquierda le injurió a Jesús diciéndole: si eres el Hijo de Dios verdaderamente, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero ¿qué pretendía este ladrón? Que Jesucristo los bajara de la cruz y huyeran. Eso es lo que pretendía este ladrón. Pero el que estaba a la derecha amonesta al que estaba a la izquierda de Jesús y le dice: oye, ni en la misma hora de tu condenación tienes temor de Dios. Este hombre que está aquí nada ha hecho. Nosotros sí merecemos este castigo. Y el ladrón que estaba a la derecha de Jesús se voltea y le dice al Señor, aquí de pronto como si estuviera aquí Jesús, y lo mira a un lado y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le respondió Jesús? Te prometo o te digo que hoy mismo estarás en el paraíso. Y podemos ver en este pasaje que este ladrón sintió la necesidad de ser salvo, mientras que el que estaba a la izquierda de Jesús malinterpretó el tema de salvación, porque pensó que la salvación era solamente aquí terrenal. Y este hombre tuvo la necesidad de ser salvo, y ahí tenía al autor de la salvación, el cual le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro aquí que este fue el primero que se salvó, entró al cielo, porque estuvo al lado en la hora de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gloria a Dios. Entonces esa es la primera señal de cómo saber si yo soy salvo: porque tengo fe en Cristo. Y es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense en que Efesios 2:8, que se los acabo de leer, dice que no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación no es por lo que tú y yo hagamos. La salvación es por tener y poner nuestra fe en Jesucristo, como lo hizo el ladrón. Cualquiera diría: ay, qué chévere, este ladrón toda la vida haciendo maldad, y en la hora de su muerte, entonces ahí entró al cielo. Eso no es justo, porque es que no se trata de nosotros, se trata de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la misericordia que Dios le da al que no se la merece. Y precisamente este ladrón aplicaba para esa salvación. Y por eso, aunque había hecho maldad toda su vida, con solo haber puesto la fe en Jesucristo, fue salvo. Porque la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Y por eso es importante reconocer la necesidad de ser salvos. Y no estoy hablándolo en un término de que, porque yo sé que soy salvo. No estoy hablando en el término de que yo hoy dudo de que soy salvo, sino que es importante crearle a la gente, a los que aún no tienen a Cristo, la necesidad de ser salvos. Y si usted por algún motivo se siente que no es salvo, y habiendo conocido al Señor, pues aquí le estoy compartiendo. Otro punto importante son los frutos de arrepentimiento. ¿Cómo la gente sabe que uno es seguidor de Cristo? ¿Cómo la gente sabe que uno es hijo de Dios? ¿Cómo la gente sabe que uno es salvo? Sencillo: por los frutos de arrepentimiento. Entonces dice: oye, esta persona gritaba a su esposa y ahora cómo la trata con amor, maltrataba a sus hijos y ahora cómo los quiere. Oye, esta persona se la pasaba, llegaba borracho todos los fines de semana, tenía un vocabulario vulgar. Oye, ¿qué cambio ha tenido esta persona? Entonces eso es un fruto de arrepentimiento. Y la gente dice: realmente este hombre es salvo. Y Jesús lo confirmó en Lucas capítulo 19 de Zaqueo. Cuando Jesús iba caminando y la gente lo iba siguiendo, y Zaqueo, que era bajo de estatura, se adelantó a Jesús y se montó en un árbol. Y Jesús llegó justo ahí debajo del árbol y lo miró y le dijo: Zaqueo, es necesario que bajes de ese árbol, porque hoy voy a estar en tu casa. Y Zaqueo, cuando Jesús entra a su casa, Zaqueo dice: doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si alguno le he defraudado,
se lo devuelvo 4 veces. Y Jesús dijo algo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. El mismo Jesús confirmó por la fe y el fruto de arrepentimiento que mostró Zaqueo, dijo: este es salvo. Gloria a Dios. Es importante nacer de nuevo. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque nací de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3 dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el nuevo nacimiento lo uno al punto que te acabo de compartir. La persona que es nacida de nuevo es una persona que muestra cambios desde el interior. Porque el nacimiento se da en nuestro espíritu. El nacimiento se da en un cambio interno en nuestra vida. Yo te puedo estar predicando aquí, pero es importante que lo que yo viva, que lo que yo te estoy predicando, yo lo viva. Y eso va a ser una evidencia de que soy alguien nacido de nuevo. Gloria a Dios. Es importante estar convertido. Cuando el Señor le habló ahorita la lectura de Jeremías 15:19 al profeta Jeremías, Dios le dijo: si te convirtieres. Ojo, Jeremías no quiere decir que no era salvo, pero Jeremías había bajado de nivel espiritual, porque el pueblo que pretendía convertir, él terminó en la misma conducta y condición del pueblo. Y por eso aquí el Señor le dijo: conviértete, porque quiero explicarles algo. La conversión y el arrepentimiento es un proceso continuo en la vida del creyente. En el libro de Job en el capítulo 1 inicia diciendo la palabra que Job era un hombre temeroso de Dios, recto y apartado del mal. El mismo Job, en medio de su calamidad, dice que ni siquiera con sus ojos miró una mujer virgen para codiciarla. Sin embargo, al final del libro de Job, en el capítulo 42, los primeros versículos, Job, como no entendía la prueba, Dios le quiso hacer entender a Job que él necesitaba conocerle más profundamente a Dios y él necesitaba convertirse más. ¿Y qué dijo Job? Señor, me arrepiento en polvo y ceniza y ahora entiendo que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y por eso en esta hora, mis amados del Señor, Dios ha traído esta palabra: necesidad de ser salvos. Es importante crearle a la gente la necesidad de ser salvos, porque en la Biblia vemos tantos pasajes donde la gente tuvo que ser concientizada por los apóstoles, por la predicación del evangelio, su necesidad de salvación. Está el carcelero. Cuando a Pablo lo metieron con Silas en una cárcel y Pablo se puso a alabar con Silas a medianoche y a adorar al Señor cantándole, el lugar tembló, se abrieron las rejas de las cárceles, de las celdas, y el carcelero pensó que los presos se habían escapado y se iba a quitar la vida, pero Pablo se acercó y le dijo: no te quites la vida, todos estamos aquí, ninguno se ha escapado. Este hombre, viendo todo esto, sintió la necesidad de ser salvo y él le preguntó a Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso la importancia y la necesidad que la gente tenga de esa salvación. Este carcelero, su vida cambió, fue salvo para siempre. En Hechos capítulo 8, no me alcanzaría el tiempo para mencionarte tantos pasajes donde la necesidad de ser salvo se fue provocada por los discípulos y a través de la predicación en el corazón de los que la oyeron. El etíope que el apóstol Felipe le predica, estaba leyendo acerca de Jesucristo, lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 53, y no entendía. Y Felipe le explicó y hasta se bautizó. Necesidad de ser salvos. Eso es importante, amados del Señor. Y bueno, ya para ir concluyendo esta maravillosa enseñanza, es importante que el hombre se concientice de esta necesidad. Y hay 3 cosas importantes, la cual el hombre necesita concientizarse para ser salvo. La primera, el pecado.
Juan capítulo 8, versículo 31 hasta el 47, Jesús habla de la esclavitud del pecado. Y también menciona al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero es importante que el hombre sea consciente del pecado en su vida, de que el infierno existe y de que el mundo, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cuando el hombre se concientiza de eso, entonces es cuando siente la necesidad de salvación. Y algo más, el hombre tiene que concientizarse de que al ser salvo, vamos para el cielo, allá tendremos una morada para nosotros, ¿verdad? Habrán cielos nuevos y tierra nueva, y que Dios nos dará un nombre nuevo, pero lo más importante, tendremos la vida eterna. Quiero orar por ti, quiero orar si tú dices la verdad frente a este tema que he escuchado, yo necesito ser salvo. Vamos a orar. Si alguno dice, bueno, estoy seguro de la salvación, pero quiero afirmarla más en mi vida, vamos a orar. Y quiero que ahí donde estás, en tu habitación, en la sala de tu casa, ahí en tu oficina, no importa dónde estés, que estés escuchando y viendo este mensaje, si puedes cerrar tus ojos y levantar tus manos, bien. Pero lo importante es que te unas a esta oración que quiero hacer por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias porque tu palabra ha corrido y ha sido glorificada. Amado Dios, lo más importante que el hombre necesita en esta vida es la salvación de su alma, porque lo demás es añadidura, lo demás no tiene tanto valor como la salvación del alma. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús por la salvación de todo aquel que ha visto, que está viendo y de los que verán este mensaje, Señor. Oro para que el que no sea salvo, cuando escuchen este mensaje, se cree y se produzca dentro de su corazón, en su espíritu, la necesidad de ser salvos. Así como cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, Señor, y creó la necesidad de ser salvo en estos hombres que dijeron, ¿qué haremos, Señor? Así se produzca en cada vida y cada corazón esa necesidad de salvación. Oro por los que dudan de su salvación, para que tú les des la seguridad de ella. Oro para que conviertas y produzcas un nuevo nacimiento en aquellos que lo necesitan, para que puedan ser salvos. Yo te ruego que a través de esta enseñanza, que a través de esta predicación, cuando vean este mensaje aún después, Señor, de hoy, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que se produzca la necesidad de ser salvos en aquellos que aún no la tienen. Oro para que uses a los que están viendo, Señor, este programa, esta transmisión, que te sirven, que te predican tu palabra, los uses como Pedro, como Pablo, como los profetas, que siempre provocaron y produjeron en la gente la necesidad de ser salvos, y era lo que hacía que la gente se arrepintiera y entonces recibieran la salvación. Señor, les bendigo y oro por cualquiera que tenga alguna necesidad económica, de salud o alguna dificultad que estén pasando. Oro para que el poder de tu Espíritu Santo toque esa situación, Señor, para que tú intervengas, metas tu mano en ese familiar enfermo, en ese hijo que se fue de la casa, en ese que está perdido en las drogas. Sálvalo, Dios, y haz un milagro poderoso en sus vidas. Yo en esta hora declaro sobre ti en el nombre de Jesucristo. En esta hora yo envío esta palabra de libertad para ti. Que se rompan cadenas en tu vida, se quebranten ataduras, se pudran yugos de opresión en el nombre de Jesús, porque está escrito que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y declaro que toda obra en tu vida que no sea de Dios, toda obra mala, toda obra de dificultad, de enfermedad, toda obra de las tinieblas, se deshacen y se destruyen en el nombre de Jesús. Y declaro el poder restaurador de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Pero te declaro en esta hora la salvación que es en Cristo Jesús para ti. Y di conmigo, amén y amén. Dios te bendiga. Te ha predicado
a través del canal Territorio, el pastor John Jairo Antequera, el canal de la bendición. Sigue conectado a nuestra programación, sigue conectado a nuestra transmisión, porque este es el canal de Jesucristo, el que lleva bendición hasta tu casa y tu familia. Nos vemos nuevamente. Chao, chao. Sí, hay en Santa Marta un canal de bendición, un canal amigo que llenará tu corazón. Tienes con nosotros la mejor programación. Hablamos de Cristo porque somos su nación. Canal de esperanza, tu canal de bendición, tu canal amigo, siempre contigo, el canal de Jesucristo.